En los últimos años, la tecnología ha avanzado rápidamente y los equipos electrónicos como celulares y tablets han aumentado sus funciones, lo que tiene como efecto aumentar la corriente de la batería. Las aplicaciones multimedia como música, reproducción de películas, televisión y juegos requieren más energía, más volumen y mayor calidad de sonido en los altavoces. Los dispositivos portátiles usualmente tienen altavoces con potencia de salida de 1 watt, el cual ya no es suficiente, porque los dispositivos modernos exigen a los amplificadores más de 2 watts de salida. Pero este requerimiento tiene ciertas restricciones, como energía de alta frecuencia, daño en los altavoces y problemas en la batería. Este paper propone una nueva arquitectura, con amplificadores tipo D, con muy baja emisión electromagnética que pueda proporcionar una potencia máxima de más de 2 watts, a los altavoces de 8 ohms. Estos altavoces pueden lograr una mejor especificación de distorsión armónica total y ruido en los diseños. A continuación veremos su arquitectura. Los amplificadores tipo D para dispositivos portátiles son ideales para usar con batería de ion de litio o polímero de litio. Este consiste en un convertidor DC-DC integrado step up o de aumento que proporciona el alto voltaje constante requerido de la batería, y un convertidor de corriente de dirección digital analógico de alta resolución. Tiene un sistema de control automático de ganancia rápida, también llamado AGC, para evitar que se reinicie el sistema en caso de que la potencia de salida exceda 1 watt. Monitorea el voltaje de la batería y la señal de audio, disminuyendo automáticamente la ganancia cuando el voltaje de la batería es bajo y la potencia de audio es alta. El AGC disminuye la ganancia del amplificador cuando la señal de audio excede el nivel del limitador. El nivel del limitador disminuye automáticamente cuando la tensión de alimentación está por debajo del punto de disparo. A continuación veremos las 3 etapas de la arquitectura. La primera es la potencia dual N. En el diseño del amplificador tipo D, para alcanzar el objetivo se debe tener un voltaje de suministro de al menos 6.5 voltios proporcionado por el impulso. Se ha utilizado una tecnología CMOS y para suministrar alta potencia y soportar voltajes superiores a 4.8 voltios se deben implementar arquitecturas con casco para proteger los dispositivos MOS de descargas producidas por las personas. La primera fase es la fase de carga del condensador. Una señal de entrada tipo 0 activa la entrada del bloque lógico permitiendo que la salida sea tierra. El condensador de arranque se carga a través del diodo. Al final de esta fase la señal de entrada se establece en 1. La segunda fase es la fase de descarga. Tan pronto como la señal de entrada se establece en 1, la entrada del bloque lógico será el mismo. El voltaje de la puerta NMOS se iguala al voltaje bootstrap para permitir la conducción del dispositivo. Al comienzo de la fase de descarga del condensador, siendo el nodo de salida en tierra, el voltaje bootstrap se igualará a la diferencia entre el voltaje de la batería y el voltaje del diodo. Un inconveniente de esta arquitectura es obviamente la recarga del condensador. El sistema podría bloquearse si el condensador no se carga lo suficiente. La detección de corrientes de carga sirve para el nivel de la señal eléctrica porque si es muy alta puede causar daños, ya sea por autocalentamiento o por restricción mecánica. Para evitar esto se ha definido un sistema de protección adaptativa de altavoces llamado ALP. Se detecta la señal en un par de resistencias a la entrada y el voltaje cae a través de un amplificador de bajo ruido llamado LNA, que actúa como un filtro anti-solapamiento y como compensación de error de ganancia. Finalmente pasa por un convertidor análogo digital para su salida. El sistema EMI Ultra Low es un sistema para evitar la interferencia electromagnética. Se debe reducir la energía de alta frecuencia en la salida del amplificador porque el diseño propuesto tiene una línea de retardo programable para reducir los estímulos de la alta frecuencia, que es aproximadamente 11 decibelios. La fluctuación de fase es la diferencia entre el tiempo de propagación y el reloj. Se utilizó un espectro de dientes de sierra tipo D con una concentración de 1 GHz. A partir de esa frecuencia la energía no se distribuye, por lo tanto se obtiene una buena atenuación y no se proporciona alta energía. Bueno, en resultados, este gráfico compara la energía fuera de la banda proporcionada con y sin control de reloj ULEMI. Como se muestra, este análisis de espectro nos muestra una eficiencia real en las bandas de radio con una reducción de 10 decibeles de energía y una eficiencia del 91%.
Este producto se ha realizado en bolas de WLC-SP20 con 1.98 milímetros por 2.98 por 0.93 milímetros. Las pistas resaltadas en la parte del amplificador de clase D, en el lado derecho, son las dos resistencias de detección de 80 miliohms dibujadas para la ruta de detección de corriente de carga. La siguiente tabla compara las interpretaciones de audio del diseño presentado con los amplificadores de clase D de bucle cerrado más recientes publicados para aplicaciones móviles en las mismas condiciones y carga. Este amplificador coincide con las prestaciones de vanguardia que reducen la energía EMI de interferencia electromagnética hasta más de 500 MHz e incluye la función de detección de corriente para el algoritmo de protección del altavoz. En resumen, este amplificador propuesto exhibe un 0.025% de potencia de salida para una carga de 8 ohmios con una señal de entrada de 1 kHz. Bueno, para concluir este trabajo, en este trabajo se ha reducido el área general del amplificador de clase D usando una etapa de potencia Dual N para reducir el consumo de silicio. El amplificador presentado coincide con las actuaciones de la última generación con una corriente de reposo muy baja y con un conjunto de características para hacer frente a todas las restricciones de alta potencia. Con el sistema ULMI, el diseño propuesto reduce la energía pico de interferencia electromagnética en más de 10 decibeles en un amplio rango de frecuencias sin degradación de rendimiento de audio. Además, se ha introducido la función de detección actual para el algoritmo de protección del altavoz, lo cual nos permite tener el volumen al límite de música de la especificación de potencia del altavoz sin que se dañe este. Bueno, para evaluar este paper, el título nos dice si el título tiene correspondencia con el artículo. Bueno, como hemos analizado desde los antecedentes, los métodos, las pruebas y conclusiones, podemos observar que claramente este título concuerda con todo lo que se ha visto hasta el momento. En la parte de metodología se detalla la parte de la potencia, cómo se reducen la distorsión de armónicos total, cómo se llega a la ganancia de 104 decibeles en ese rango, y cómo se ha implementado la detección de corriente para proteger el altavoz. En la pregunta 2 nos preguntan si el resumen del artículo es bueno. Bueno, los autores han sido capaces de explicar por qué desarrollaron ese trabajo. En la parte nos dicen que han habido los amplificadores a medida de que han mejorado los diseños de teléfonos inteligentes, los dispositivos portátiles exigen más de 2 watts y 0,1% de distorsión armónica total en altavoces de 8 ohmios. Debido a esto, ellos han propuesto una nueva arquitectura de etapa de potencia para reducir el área de silicio, tener más potencia con esa misma distorsión de armónica total de 0,1% para la misma carga, con lo cual sí se está justificando el abstract que ellos están haciendo. Existe un estado del arte de los métodos. Bueno, los autores han analizado métodos previos utilizados para otros tipos de configuraciones, y lo que han hecho es mejorar la potencia de salida y han implementado un circuito de protección para no dañar el altavoz. Pero actualmente este paper es del 2002 y actualmente hay diseños para cargas de 4 ohmios
y con mayor potencia de salida. Claro que algunos no contienen la parte de la protección del audio, pero en términos de ganancias sí han aumentado, sí hay mejores, han surgido mejores diseños para los nuevos dispositivos que están saliendo actualmente. Para calificar este paper, podemos observar que hemos observado que es fácil de seguir y entender. La estructura del paper está bien detallada en la parte de cómo desarrollan ellos la parte del circuito EMI, la parte del circuito de protección, la parte de la reducción de la reducción de silicio que están haciendo. Lo han detallado muy bien, y gracias a ese detalle ellos muestran en sus resultados cómo tras esos pasos que han seguido han obtenido los resultados esperados en un principio propuestos. La pregunta 5. ¿Cree usted que este documento es un aporte a la comunidad científica? Bueno, desde el punto de vista, para esa época en la que publicaron el paper, sí ayudaba a los dispositivos actuales que estaban surgiendo, pero actualmente ya han surgido nuevas metodologías que dan mayor potencia de audio sin tanta distorsión y con una protección más adecuada a la que ellos proponen. Pero para la época en la que se propuso sí fue un aporte a la comunidad científica, debido a la parte de reducción de silicio que ellos proponen. Bueno, gracias.